Buenas tardes, jóvenes. Procedemos con la clase de Derecho Mercantil 3 para las secciones C y D, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos. Bienvenidos. Les había pedido, les publiqué una sentencia en la página de Google Classroom. No lograba que la página se activara ahorita, pero ya lo logré. Y entonces quería yo comentar esta sentencia que es de fecha 15 de junio del 2022. Es una sentencia bastante reciente. Luis Arriaga, bienvenido. Y entonces quería preguntarles que si la habían podido, por favor, leer y que me confirmen si recibieron la sentencia y tuvieron si tuvieron la oportunidad de verla. Si vieron la sentencia, es la sentencia del expediente 3434, o sea, 3434 del año 2021, que tiene 24 hojas o páginas, y que fue dictada por la Corte de Constitucionalidad el 15 de junio del 2022. O sea, es una sentencia de este año, hace menos de junio a julio, agosto, septiembre, octubre, a noviembre. Tiene menos de 5 meses. Es una sentencia de apelación en un caso de amparo promovido por Clarotex, JS Print, Centrolex y Textiles Gran Fe, por medio de su gerente general Seon Hae Kim, contra la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil. El abogado fue el licenciado Méndez y la que fue ponente del caso de la magistrada Leila Lemus. ¿Y de qué se trata el caso? Se están atacando o impugnando la resolución del 19 de febrero del 2020, por la que la sala, que es ya la quinta de la Corte de Apelaciones, declaró sin lugar la apelación interpuesta por las postulantes y como consecuencia confirmó la decisión de la jueza 15ª de primera instancia civil del Departamento de Guatemala, que declaró con lugar la excepción de incompetencia planteada por Seguros Universales, Sociedad Anónima, dentro del juicio sumario de reclamo de pago del seguro combinado de incendios que las amparistas promovieron en su contra. En otras palabras, estas empresas textiles, que son maquileras, demandaron a Seguros Universales para que les pagara la indemnización del seguro. Y me gustó el caso porque además es de seguros, que es el contrato que estamos viendo en este periodo de exámenes. Y entonces, el juicio era un juicio sumario, como dice el 1039 del Código de Comercio, que las contiendas, el artículo 1039 del Código de Comercio dice, como lo vimos en la clase pasada, que las contiendas que no tengan vía procesal, a menos que se estipule lo contrario en este código, todas las acciones a que dé lugar su aplicación se ventilarán en juicio sumario, salvo que las partes hayan convenido en someter sus diferencias a arbitraje. De hecho, este código que tengo aquí no está actualizado como el que tenía la vez pasada que les di la clase, porque este todavía habla de que hay casación cuando el juicio sea de valor de mayor cuantía exceda los 2,000 quetzales, y ahora estamos hablando de que hay casación, pero cuando el juicio es indeterminado el valor, o aquellos cuya cuantía exceda de 400,000 quetzales. Entonces, este artículo que tengo yo aquí en este código no está actualizado. Esta es una edición actualizada, pero es de fecha. Vamos a ver en qué fecha la imprimieron. Siempre los libros dicen al final en qué fecha lo imprimieron, pero este no dice. Y solo dice edición actualizada, pero no dice a cuándo. Ah, sí, aquí está. No tiene la fecha. Bueno, no dice cuándo lo imprimieron. Entonces, por eso es que hay que ir a internet, y yo les recomiendo ir al CENADOJ, Centro de Documentos del Organismo Judicial, en donde ahí pueden ustedes buscar los códigos con todas las reformas, o al Congreso de la República, en donde estén los decretos ya modificados. Hay otros servicios privados, pero que son de pago. En cambio, el de Superintendencia de Bancos es gratuito, sip.gov.gt, el de CENADOJ, Centro de Documentación del Organismo Judicial, el del Congreso de la República, para ver dónde está el texto. Pues al final, las entidades estas, por medio de su gerente, plantean una demanda en contra de Seguros Universales para cobrar la indemnización del seguro, porque no se las quisieron pagar. Entonces, en el 1039 se basan y dicen que es un juicio sumario, pero la juez 15ª de primera instancia civil del Departamento de Guatemala declaró con lugar la excepción de incompetencia planteada por Seguros Universales, que era la parte demandada,
sustentando la existencia de un acuerdo de arbitraje al que la jueza relacionada declaró con lugar. Ellos interpusieron apelación, pero la Sala Quinta confirmó la decisión de la jueza 15ª y dijo, no, efectivamente no procede la excepción, no procede el juicio en vía sumaria, sino que procede la excepción de incompetencia porque hay un acuerdo arbitral. Entonces sí, porque aquí dice el artículo 1039, salvo que las partes hubieran sometido sus diferencias a arbitraje. Entonces ese es el punto, básicamente. Y entonces aquí está toda la discusión, que le dieron trámite al amparo. Y lo tramitaron, como es un juzgado de primera instancia, es una sala la que tiene que tramitar el amparo en primera instancia. El amparo en primera instancia contra un juez de primera instancia lo conoce la sala de apelaciones. Y lo dictó, que vamos a ver qué sala... Ah, no, perdón. El acto impugnado, el acto impugnado es la sentencia de segunda instancia, de la Sala Quinta. Entonces, el Tribunal Superior, conforme la jerarquía de los órganos jurisdiccionales, paz y primera instancia, apelaciones, Corte Suprema. Entonces, competencia por razón de grado, le toca a la Corte Suprema conocer en amparo de los recursos de amparo interpuestos en contra de las salas de la Corte de Apelaciones. Porque la Corte Suprema es el Tribunal Superior de las salas de apelaciones. Y entonces la Corte Suprema de Justicia, no sé en qué fecha. Ah, bueno, sí, aquí al principio está, dictó la sentencia, porque dice se examina la sentencia de 8 de junio del 2021. El 8 de junio la Corte Suprema de Justicia dicta su sentencia de primera instancia de amparo. Y entonces se tarda un año y el 15 de junio de 2022, un año y 7 días después, la Corte de Constitucionalidad confirma la sentencia declarando que no procede el amparo. Ahora vamos a ver, no otorgaron el amparo provisional, dice, en el trámite, y no hubo medios de prueba, no hubo medios de prueba, se prescindió del medio de prueba porque era un tema puramente jurídico, ¿verdad? No hay necesidad de aportar medios de prueba en ese amparo. Todo es un análisis de leyes. Y entonces la Corte Suprema resolvió, dice, sentencia de primer grado, la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, consideró, este Tribunal Constitucional advierte que la jurisdicción ordinaria tuvo a la vista la documentación mencionada, la cual en ningún momento fue impugnada de nulidad. Valoró la misma y al resolver la excepción de incompetencia debidamente motivada, la declaró con lugar al constatar que en la póliza de seguro contratada existía cláusula arbitral y que la misma cumple con lo preceptuado en el artículo 10 de la Ley de Arbitraje. Por lo anterior considerado, se concluye que no les asiste la razón a las entidades amparistas, que no se les ocasionó agravio alguno, toda vez que los contratos mercantiles son desprovistos de algunas formalidades, prevaleciendo el acuerdo de voluntades de los contratantes en este caso concreto. Las partes han plasmado su mutuo acuerdo el deseo de someter sus controversias al arbitraje de equidad, como consta en la cláusula 35 del documento de mérito de la póliza, y al aceptar las entidades demandantes la contratación de la póliza de seguro combinada de incendio ya referida, en la cual se expresa la existencia de condiciones generales, se advierte que aceptaron también la condición del acuerdo de arbitraje y se perfeccionó el mismo de conformidad con el artículo 882 del Código de Comercio. Vamos a ver qué dice el 882 del Código de Comercio. ¿Qué dice? Perfeccionamiento del contrato. El contrato de seguro se perfecciona desde el momento en que el asegurado o contratante reciba la aceptación del asegurador sin que pueda supeditarse su vigencia al pago de la prima inicial o a la entrega de la póliza o de un documento equivalente. Ahí creo que esto se refiere a que el contrato de seguro es un contrato consensual que se perfecciona con el simple consentimiento y que no es necesario ni que se pague la prima ni que se entregue la póliza. Aquí lo que están diciendo en el 882 es que en la póliza estaba plasmado el acuerdo arbitral. Para mí que el artículo que procedería, si quieren fundamentar eso en el Tribunal de la Corte Suprema de Justicia, y no es quererles corregir la plana, pero el artículo que procede es el 673, que es el de mediante pólizas, o si queremos el 671, ¿verdad? Primero hay que hablar del 669, principios filosóficos.
Las obligaciones y contratos mercantiles se interpretarán, ejecutarán y cumplirán de conformidad con los principios de verdad sabida y buena fe guardada, a manera de conservar y proteger las rectas y honorables intenciones y deseos de los contratantes, sin limitar con interpretación arbitraria sus efectos naturales. El 671 dice que los contratos de comercio no están sujetos para su validez a formalidades especiales. Cualesquiera que sean la forma y el idioma en que se celebren, las partes quedarán obligadas de la manera y en los términos que aparezca que quisieron obligarse. Y después el 672 habla de contratos mediante formularios y el 673 mediante pólizas. En los contratos cuyo medio de prueba consiste en una póliza, factura, orden, pedido o cualquier otro documento similar suscrito por una de las partes, si la otra encuentra que dicho documento no concuerda con su solicitud, deberá pedir la rectificación correspondiente dentro de los 15 días que sigan aquel en que lo recibió y se considerarán aceptadas las estipulaciones de esta si no se solicita la mencionada rectificación. Aquí lo que están diciendo es, los asegurados, que son los actores del juicio que se decidió en el juzgado 15º, recibieron su póliza. Y ahí dice en la póliza que cualquier acuerdo, cualquier diferencia se va a ventilar en la vía de arbitraje de equidad. Y que como digamos ahí no, en ningún momento dijeron ellos, no, nosotros no estamos de acuerdo con esa estipulación de la póliza, ni pidieron dentro de los 15 días siguientes a haber recibido la póliza que se rectificara para que no fuera mediante arbitraje de equidad, sino que fuera juicio sumario. Si ellos hubieran pedido eso y la aseguradora no les hubiera contestado dentro de los 15 días siguientes, es decir, si ellos cuando reciben la póliza, antes de que pasen 15 días, le dicen a la aseguradora, no estamos de acuerdo con que estos juicios, que cualquier controversia que tengamos se sujete a arbitraje de equidad, sino queremos que sea en juicio sumario, la aseguradora tenía 15 días para decirles, estoy o no estoy de acuerdo. Si dentro de los 15 días siguientes, el contratante que expide el documento, la aseguradora que expide la póliza, no declara al que solicitó la rectificación que no puede proceder a esta, se entenderá aceptada en sus términos la solicitud de este último. En el hipotético caso que los asegurados, las compañías estas aseguradas, hubieran dicho, mire, queremos que sea no por arbitraje de equidad, sino que queremos que sea un juicio sumario conforme al 1039 del Código de Comercio, y la aseguradora no les hubiera contestado, ahí hubiera operado este artículo en el sentido de que tenían que irse a juicio sumario. Pero no ocurrió, ni los asegurados reclamaron contra la póliza, ni por supuesto la aseguradora tuvo que contestar dentro de los 15 días. Y esos dos párrafos debían insertarse textualmente en el documento, y si se omiten se estarán a los términos de la solicitud inicial. Tendríamos que ver la póliza para ver si estaban esos párrafos, para ver si todavía cabía decir, bueno, pero nunca, esto no estaba en la póliza y entonces no me dieron la oportunidad de pedir, o yo pedí, cuando pedí el seguro, que fuera juicio sumario, que nadie lo va a pedir, ¿verdad? Porque en ese momento no está, cuando uno contrata una póliza está en la luna de miel del contrato, en la fase normal del derecho, y no está pensando en conflictos o controversias. Probablemente la próxima vez que estas compañías se aseguren, le van a decir a la compañía aseguradora, mire, en caso de controversia queremos ir al juicio sumario, si no, no compramos el seguro. Bueno, entonces, lo que resolvió la Corte Suprema es que deniegue el amparo solicitado por Clarotex y las otras empresas, se revoca el amparo provisional porque se lo habían dado el 5 de enero del 2021 y se condenen costos a las entidades postulantes. Le imponen al abogado una multa de 1,000 quetzales y entonces las entidades apelantes apelaron. Amparistas apelaron, reiterando los argumentos esgrimidos en el escrito de amparo. Y aquí es donde yo quisiera detenerme un poquito, ¿por qué alegaron ellos que querían que se les amparara? La entidad agregaron que es necesario que se tome en consideración la póliza de seguro, la cual no contiene compromiso de arbitraje, así como su supuesto adendum, en el cual la entidad demandada de mala fe, según lo indicado, incluye una cláusula arbitral. Sin embargo, dicho documento, que consiste en un folleto, en ningún momento fue de su conocimiento. Ellos lo que están diciendo es que en la póliza no consta la cláusula de arbitraje y que lo que hay es como que hay un supuesto adendum o un anexo a la póliza en donde se establece que cualquier reclamo se debe ventilar por la vía del juicio arbitral. Entonces, eso es lo que están alegando. Que ellos no tuvieron conocimiento de ese supuesto adendum o anexo o endoso, que se llama también,
que se le quiere tener por agregado a la póliza. Además afirmaron que el ACUO, el juez ACUO es el juez de primer grado, ignoró que no existe documento por escrito que pueda considerarse como un acuerdo o sometimiento expreso de dilucidar las controversias por medio de un juicio arbitral. Lo que están diciendo es que ellos no aceptaron, o sea, si se basa en la póliza, y ahí creo que es interesante porque, ¿qué dice el contrato mediante pólizas? Que se interpretarán en caso de duda en la forma menos favorable para quien redactó la póliza, ¿se recuerdan? 670 y algo es. Está interesante el caso. 669, 670, aquí está. Contratos mediante pólizas, 673. Y en el 672, que se aplica para el 673. Los contratos celebrados en formularios o en pólizas, porque el otro artículo lo dice, destinados a disciplinar de manera uniforme determinadas relaciones contractuales, se regirán por las siguientes reglas. 1. Se interpretarán en caso de duda en el sentido menos favorable para quien haya preparado el formulario. Lo que debían de haber alegado los amparistas es, miren, aquí están interpretando como que existe acuerdo arbitral y el acuerdo arbitral no está en la póliza, está en un supuesto adendum y en todo caso interpreten ese adendum o esa póliza o ese formulario en la forma menos favorable para quien lo preparó. A mí nunca me dijeron que había un adendum en la póliza, eso es lo que están diciendo. Cualquier renuncia de derechos solo será válida si aparece subrayada o en caracteres más grandes o diferentes que los del resto del contrato. ¿Qué están haciendo cuando dicen la vía sumaria será salvo que las partes se hayan sometido a juicio arbitral? Pues tiene que haber una renuncia al juicio sumario, al derecho de acción constitucional. Y eso debiera estar en caracteres destacados, más grandes o diferentes que los del resto del contrato. Y aquí sí estarían ellos en desventaja porque dice las cláusulas adicionales prevalecen sobre las del formulario aun cuando estas no hayan sido dejadas sin efecto. Como que dice que ese adendum pudiera decirse, es una cláusula adicional que prevalece sobre las del formulario o la póliza, ¿verdad? Y porque el último párrafo dice, son aplicables a los contratos a que se refiere este artículo, las pólizas, las reglas establecidas en el anterior, contratos mediante formularios. A ver qué más dicen entonces. Que ellos dicen que no reconocen porque no hay un documento por escrito en donde ellos se han sometido a arbitraje de equidad. Porque no existe un documento por escrito que pueda considerarse como un acuerdo o sometimiento expreso de dilucidar las controversias por medio de un juicio arbitral. La póliza no lo dice, sino que está en un supuesto anexo que a nosotros no nos lo dieron. Nunca tuvimos conocimiento de eso. Se lo agregaron los de Seguros Universales a última hora. De igual forma señalaron que el ACUO, el juez de primer grado, indicó erradamente que en la jurisdicción ordinaria se tuvo a la vista la documentación la cual no fue impugnada de nulidad, indicando que el juez la valoró determinando que la póliza contiene cláusula arbitral. Manifestaron que es criterio de la Corte de Constitucionalidad que un acuerdo o convenio de arbitraje debe documentarse conforme a lo regulado en el artículo 10 de la Ley de Arbitraje. Tendríamos que leer la Ley de Arbitraje en el artículo 10 para llegar a este punto. Voy a ver si la sacamos. O alguien tiene la Ley de Arbitraje ahí en el artículo 10, por favor, que nos lo pueda compartir. Yo aquí tengo otra computadorcita para sacar esa Ley de Arbitraje. Pero vamos a seguir un poquito más adelante en lo que sale esa Ley de Arbitraje. Que al día de la vista alegaron, reiteraron sus... Ahora, ¿qué dice Seguros Universales? Que es el demandado en el juicio ordinario, sumario, en la jurisdicción ordinaria, y que ahora es un tercero interesado. Seguros Universales, tercera interesada, argumentó que no se agotó la definitividad en la presente acción debido a que la decisión que constituye el acto reclamado puso fin al proceso sumario, por lo que en todo caso, de conformidad con el artículo 1039 del Código de Comercio, las accionantes debieron promover la casación previo al amparo. Entonces, lo que está diciendo Seguros Universales, mire, aquí cabía casación porque probablemente es superior a 400,000 quetzales el valor del reclamo. Gracias, el artículo 10, María Mercedes. Le agradezco mucho. Dice, el acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito y podrá adoptar... Este es el artículo 10 de la Ley de Arbitraje. Gracias. El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito y podrá
adoptar la forma de un compromiso o de una cláusula compromisoria, porque así se llamaba antes, ¿verdad? Cláusula compromisoria o acuerdo arbitral. En la ley anterior se llamaba cláusula compromisoria y era como un contrato que ya ha surgido el conflicto, había que celebrar. Vamos a ver, está bien largo, o acuerdo arbitral, sin que dicha distinción tenga consecuencia alguna con respecto a los efectos jurídicos del acuerdo de arbitraje. Se entenderá que el acuerdo consta por escrito cuando esté consignado en un documento firmado por las partes o en un intercambio de cartas, telex, telegramas, telefax u otros medios de telecomunicación que dieren constancia del acuerdo o en un intercambio de escritos de demanda y contestación en los que la existencia de un acuerdo sea afirmada. Si ellos hubieran dicho si había acuerdo arbitral en su demanda, en su contestación, las partes, pues cada quien está aceptando como una confesión sin posiciones. La referencia hecha en un contrato a un documento que contiene una cláusula arbitral constituye acuerdo de arbitraje siempre que el contrato conste por escrito y la referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato. Habría que ver si ese adendum, ese anexo a la póliza, está reconocido por las partes. Los actores dicen que no. El acuerdo arbitral podrá constar tanto en una cláusula incluida en un contrato o en la forma de un acuerdo independiente, que es lo que están diciendo la juez quinta y la sala de apelaciones y la Corte Suprema, que está diciendo, no, es que había ese adendum, ¿verdad? Si el acuerdo de arbitraje no ha sido incorporado a contratos mediante formularios o mediante pólizas, dichos contratos deberán incorporar en caracteres destacados, claros y precisos la siguiente advertencia. Este contrato incluye un acuerdo de arbitraje. Gracias, María Mercedes, excelente. Entonces lo que tenemos que ver aquí es si el formulario famoso ese o el folleto que supuestamente era parte de la póliza lo tiene en destacado que este contrato incluye un acuerdo de arbitraje. Si no, pues la ley de arbitraje nos dice cuáles son los requisitos para que ese acuerdo tenga validez. Lo que están diciendo las aseguradoras universales, y no dejan de tener razón desde ese punto de vista, es que para ir al amparo yo me tengo que agotar los recursos ordinarios. Y el recurso ordinario que cabe en un juicio sumario mayor de 400,000 quetzales o de valor indeterminado es la casación. Entonces primero deberían de haber ido a la casación, a ver qué es lo que más dice Seguros Universales. Los accionantes debieron promover la casación previo al amparo. Además señaló que las amparistas contaban con la póliza de seguros relacionada, por lo que tenían claro que cualquier controversia que se suscitara debía dilucidarse de conformidad con lo regulado en la ley de arbitraje, en razón que les fueron entregadas las condiciones generales de la póliza. Asimismo indicó que lo que pretenden los postulantes en el juicio subyacente sea revisado en amparo, convirtiendo esta vía en una tercera instancia. Concluyó la aseguradora que no existe vulneración a los derechos denunciados por los postulantes y pidió que se confirmara la sentencia de amparo apelada que decía que sin lugar el amparo. El Ministerio Público manifestó que compartía el criterio sustentado por el Tribunal la Corte Suprema de Justicia, debido a que los órganos jurisdiccionales determinaron la existencia del acuerdo de arbitraje en el contrato de seguro, por lo que otorgaron la excepción planteada. Asimismo, expresó que el Tribunal de Amparo de primer grado efectuó un análisis de los agravios denunciados en amparo y determinó que no se vulneró ningún derecho de las postulantes. Además, señaló que las amparistas no quedaron en estado de indefensión debido a que pudieron optar al proceso arbitral para hacer valer sus derechos que estimaren vulnerados. Lo que dice el Ministerio Público es, en primer lugar, los tribunales ordinarios, que son los que tienen que calificar si había o no había acuerdo de arbitraje, ya dijeron que sí hay acuerdo de arbitraje. Cualquier diferencia que se vayan, las partes tienen libre todavía de ir a plantear su arbitraje de equidad. Y que no se vulneró ningún derecho de los postulantes porque tuvieron su derecho de acción y demás, y no les resultó su demanda porque declararon con lugar la excepción de incompetencia porque había un acuerdo arbitral. El juez competente era el Tribunal de Arbitraje de Equidad. Además señaló que los amparistas no quedaron en estado de indefensión, es lo que ya les dije, ¿verdad? Que todavía pueden optar al arbitraje. La Seguros Universal lo que dijo, se hubieran ido a casación antes de venir aquí al amparo. Entonces aquí dice los considerandos de la Corte de Constitucionalidad que no procede el amparo
cuando del análisis de las actuaciones se advierte que la autoridad reprochada en alzada, al confirmar la decisión de declarar con lugar una excepción previa de incompetencia, ha emitido un fallo debidamente motivado, pues cumplió con dar respuesta a cada uno de los motivos que originaron la apelación, ajustando su decisión a las constancias procesales, lo cual se encuentra ajustada a derecho. Básicamente le dan validez a lo que el Tribunal Decimoquinto y la Sala Quinta de Apelaciones resolvieron, en el sentido de que existe un acuerdo arbitral y que las partes deben acudir al arbitraje de equidad. Los amparistas promovieron amparo contra la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones porque dijeron que esa resolución que declaró su apelación y confirmó la decisión de la juez 15ª, declaró con lugar la excepción de incompetencia planteada por Seguros Universales, y que el amparo fue denegado en primera instancia, por lo que las accionantes apelaron por los argumentos arriba indicados. Pero lo que dicen es que la Corte de Constitucionalidad exige que para que haya un acuerdo arbitral se cumpla con lo que dice la ley 10, el artículo 10 de la ley de arbitraje. Entonces viene el Tribunal de Amparo a revisar el amparo. Dice que oportunamente la entidad demandada, Seguros Universales, dentro del juicio sumario que plantearon los actores, interpuso la excepción de incompetencia, sustentada en la existencia del acuerdo de arbitraje, y que la juez decimoquinta declaró con lugar la excepción, porque del estudio de las actuaciones la juez estableció que en la póliza combinada de incendio, la compañía conviene con el asegurado sujeto a las condiciones generales, particulares y o especiales de esa póliza, y las que posteriormente con adendo o anexo, que en caso de siniestro a cualquier época durante el periodo de vigencia, es decir, que además de los términos y condiciones establecidos en la póliza, debe tenerse presente que el mismo se compone de anexos, condiciones generales y adendums, por lo que la póliza cumple con lo regulado en el numeral 2 del artículo 10 de la ley de arbitraje. Lo que están diciendo es que la póliza dice que también aplican las condiciones generales. Ahora, yo leyendo esto digo, bueno, y no dice el Código de Comercio en el artículo 672 y 673 que cuando hay alguna renuncia tiene que estar subrayada y demás, y ni siquiera está mencionada en la póliza, sino que él dice, no, aquí aplican también las condiciones generales, pero lo que estamos haciendo cuando nos sometemos a un arbitraje es renunciar al derecho de acción, que es un derecho constitucional que yo les diría que es irrenunciable. Por eso les digo que este tema del arbitraje versus el juicio sumario da mucha tela que cortar, da muchas discrepancias. Aquí dicen ellos que menester es que las condiciones generales establecidas en el documento adjunto, que forma parte de la póliza según ellos, era en la cláusula 38 establece, a ver qué dice el documento adjunto, ese folleto que dicen ellos, que tiene las condiciones generales. Cualquier controversia o conflicto entre las partes, o sea, la compañía y el asegurado, sobre interpretación, cumplimiento o ejecución de este contrato, tanto como durante su vigencia como su terminación, será resuelto de conformidad con la ley de arbitraje. Decreto 6795 del Congreso de la República, aplicando el proceso de equidad o amigable composición, por lo que los árbitros tomarán sus decisiones en consecuencia a su leal saber y entender. En consecuencia, dice, se determina que desde el inicio de la relación comercial entre las entidades textiles, Clarotex y demás, aceptaron la exclusión de un órgano jurisdiccional ordinario para el conocimiento de cualquier controversia o conflicto que surgiera entre el vínculo existente, es decir, sobre la interpretación, cumplimiento o ejecución del contrato de seguro, debiendo las partes dirimir sus controversias mediante el procedimiento de arbitraje. Yo ahí siento que no cumple, porque si era eso, que se había renunciado al juicio sumario y se convino arbitraje, debía estar subrayado y en la póliza. No que diga, aquí aplican las condiciones generales, y entonces ahí no hay una clara renuncia al derecho de acción. El adendum debiera estar aceptado, o por lo menos que esté en caracteres legibles. Y sí, realmente, lo que pasa es que, ¿cómo funciona esto de la póliza? La compañía le manda al asegurado la póliza.
Lo difícil es determinar, bueno, ¿qué iba en la póliza? ¿Iba ese adendum? O como menciona las condiciones generales, era obligación del asegurado leer las condiciones generales que están en un folleto que proporciona la aseguradora, o que la aseguradora puede cambiar unilateralmente. Entonces, para evitar eso, y con el principio de que son antiformalistas, pero cualquier renuncia, y especialmente una renuncia a la jurisdicción ordinaria, al juicio sumario, al derecho de acción, casi les diría yo, o por lo menos a la jurisdicción ordinaria, porque tal vez el arbitraje, pues también tengo el derecho de acción para acudir ante el tribunal arbitral. Pero estoy aceptando o estoy renunciando al juicio sumario y cambiándolo por el juicio arbitral. Tengo que expresamente decirlo, ¿verdad? O la póliza debiera decirlo, no que me refiera a las condiciones generales, que también pueden ser cambiadas unilateralmente por la aseguradora. Además, se debiera interpretar en la forma menos favorable para quien prepara esos documentos. Si se entenderá que el acuerdo consta por escrito cuando esté considerado un documento firmado por las partes o en un intercambio de cartas, teles, pero no hay una prueba de que le mandaron el correo electrónico donde iba la póliza e iba las condiciones generales, que es donde menciona el acuerdo de arbitraje. ¿No? Si hubiera un correo electrónico en donde la compañía aseguradora o el corredor de seguros le hace llegar la póliza a las aseguradas y les dice, mire, y ahí está incluido el formulario, pues esa es una comunicación electrónica que ya les he mencionado yo, que así como lo dice este artículo 10, hay la ley de comunicaciones digitales o electrónicas que da validez a estos documentos. La cuestión es demostrar dicha aceptación, ¿verdad? Porque a mí me mandaron una póliza que no dice que hay compromiso arbitral. Por eso yo tal vez hubiera resuelto en forma distinta a la luz de lo que dicen los contratos mediante pólizas en el 672 y 73, formularios y pólizas, y lo que dice la ley de arbitraje, que debe estar debe haber un acuerdo escrito. Demuéstrenme que el asegurado estaba claro y aceptó el acuerdo de arbitraje. Entonces dice aquí, en ese orden de ideas y confiriéndole valor probatorio a los documentos relacionados de conformidad con el 186 del Código Procesal Civil, que producen fe y hacen plena prueba por haber sido emitidos por funcionario o empleado público en el ejercicio de sus funciones y por notaria en el ejercicio de sus atribuciones, porque estos documentos no fueron redarguidos de nulidad o falsedad por la parte contraria, me parece un poco raro, solo que hayan acompañado una copia legalizada por notaria de la póliza y de las condiciones generales, ese formulario, panfleto que dicen ellos o folleto que dice que venía con la póliza. Pero no es una escritura pública donde haga constar un acuerdo arbitral, ¿verdad? La suscrita entonces se abstiene, la juez 15ª se abstuvo de decidir sobre las restantes excepciones. Los postulantes en su momento interpusieron recurso de apelación contra lo resuelto por la juez de que procedía la incompetencia por que procedía arbitraje, y lo conoció la sala quinta, porque dicen, es incorrecto al tenor de lo normado por los artículos 876 y 887 del Código de Comercio. Qué bonito está este caso. 876 y 887 del Código de Comercio, dice, carácter imperativo. Todas las disposiciones de este capítulo tendrán carácter imperativo a favor del asegurado, a no ser que admitan expresamente pacto en contrario. Y el 887, último párrafo, ¿se acuerdan que son normas imperativas que no pueden ser cambiadas por las partes? Y 887 que dice, contenido de la póliza. El asegurador estará obligado a entregar al asegurado una póliza que deberá contener lugar y fecha, nombres de domicilio del asegurador y del asegurado, la designación de la persona de la cosa asegurada, naturaleza de los riesgos cubiertos, el plazo de vigencia del contrato, suma asegurada, prima o cuota de seguro, condiciones generales y demás cláusulas estipuladas entre las partes. O sea, la póliza tiene que tener eso. No tiene que estar en un folleto que dicen que iba anexo a la póliza, ¿verdad? Los anexos y endosos deben indicar la identidad precisa de la póliza a la cual correspondan y las renovaciones, además del periodo de ampliación de la vigencia del contrato original. A ver si ese folleto tenía el número de la póliza, por lo menos. Estas condiciones generales son parte de la póliza. Y en caso de duda, debiera interpretarse esa póliza en la forma menos favorable para quien
preparó esa póliza o ese formulario. No sé si por ahí vamos. Ellos dicen que es incorrecto llegar a la conclusión de que la póliza de seguro combinado de incendio cumple con lo regulado en el numeral 2 del artículo 10 de la ley de arbitraje, toda vez que el folleto denominado Condiciones Generales de la Póliza no indica la identidad precisa de la póliza a la cual corresponde, lo que yo les decía. Ni siquiera tiene el número, el último párrafo dice los anexos y endosos deben indicar la identidad precisa de la póliza a la cual corresponde. Se causa agravio a mis representadas al pretender que aunque no existe un documento firmado por las partes, ni darse los otros presupuestos señalados en la ley de arbitraje, se pretende interpretar que sí existe acuerdo de arbitraje, cuando lo correcto es que en caso de duda, debe interpretarse dicho acuerdo no existe, toda vez que no sean los presupuestos de la ley de la materia señalan. Y por ser un contrato mediante póliza, se debe interpretar en la forma menos favorable para quien preparó la póliza. La segunda conclusión, en caso de duda, ¿verdad? Porque hay duda, ¿hay acuerdo o no hay acuerdo arbitral? Yo tal vez hubiera votado por el que no se considerara que existía un acuerdo arbitral, porque esas condiciones generales no son un anexo a la póliza, porque no llevan el número de la póliza. Y que en caso de duda, hay que decir no hay acuerdo. O interpretarlo en la forma menos favorable, es procedente del juicio sumario. Y otra cosa, ¿verdad? La segunda conclusión del acudo de bien ilegal e incorrecta, ya que la póliza de seguro combinado de incendio antes identificada no incorpora en caracteres destacados, claros y precisos la advertencia que contiene un acuerdo de arbitraje. Por lo tanto, dicho acuerdo no es válido en la forma en que la entidad de seguros universales pretende que se tenga por existente en el contrato. En el supuesto de que se confiera validez al acuerdo arbitral, es que el mismo no es aplicable porque la controversia no se refiere a interpretación, cumplimiento o ejecución del contrato de seguro, sino a la omisión de pronunciamiento por parte de Seguros Universales, Sociedad Anónima. No conocían el documento denominado Condiciones Generales de la Póliza, el mismo no indica la identidad precisa de la póliza a la cual corresponden, estoy de acuerdo. Por lo tanto, es ilegal concluir que mis representadas aceptaron la exclusión de un órgano jurisdiccional y el acuo debió asegurarse de que la entidad demandada comprobara haber entregado tal documento antes de tener por cierto que se conocía de su existencia. Pruebe que le entregó la póliza con el anexo ese de condiciones generales, que el anexo tiene el número de la póliza para que sea parte de esa póliza, que se considere un anexo, conforme al último párrafo del artículo 887. Deben indicar la identidad precisa de la póliza. Este formulario o este anexo forma parte de la póliza número tal de incendio combinado. Y si no tiene eso, no forma parte, porque el artículo 887, que son normas de cumplimiento imperativo, 876 del Código de Comercio, dicen que el anexo debe estar identificado como parte de la póliza. El pronunciamiento que debió emitir acerca de las excepciones previas de falta de personería, falta de cumplimiento de la condición que estuviera sujeta a la obligación o derecho que sea valer y demanda defectuosa, es declararla sin lugar. Dada la confusión que se generó al interpretar las normas citadas y que el AQ, en lugar de negar la validez del documento denominado Condiciones Generales de la Póliza, en virtud de no indicar con precisión la identidad de la póliza a la cual corresponde, consideró que se integra la póliza de seguro combinada de incendio. Están violando el artículo 887, último párrafo. Porque el anexo de esas condiciones generales que supuestamente forma parte de la póliza no tiene el número de la póliza. Entonces no forma parte de la póliza según ese artículo. Y en virtud de ello validó el acuerdo arbitral que ni siquiera comprende lo relativo a omisión de pronunciamiento por parte de la entidad aseguradora. En el presente caso es claro que sí se trata de un punto dudoso en derecho. La Sala Quinta de la Corte de Apelaciones, autoridad denunciada, declaró sin lugar la apelación en resolución del 19 de febrero del 2020, que es el acto reclamado, al considerar que de primer agravio es importante comentar que las condiciones generales de la póliza no son anexos y endosos, que es a lo que se refiere el artículo 887 del Código de Comercio, citado por la parte apelante, por lo que en las condiciones generales de la póliza no es obligatorio mencionar el número de póliza. Las citadas condiciones generales de la póliza son parte de toda póliza que se emite. Sí, señores, pero ¿dónde me las informan a mí? ¿Dónde estoy yo aceptando? Porque la aseguradora tiene eso en su empresa y lo tiene guardado en un archivo y dice, estas son las condiciones generales de mi póliza. ¿Y en qué momento se le hicieron de conocimiento del asegurado? Ni siquiera se las mandaron. En la póliza dice que las condiciones generales aplican,
Pero ahí hay una renuncia que debería estar destacada. En un anexo, supuestamente ellos quieren hacer que ese formulario, ese panfleto, es un anexo, que hay un acuerdo arbitral. ¿Y dónde está subrayado en caracteres destacados o diferentes? Y dónde demuestran que les entregaron las condiciones generales. Entonces, la juez de primera instancia es correcta, dice la sala, cuando en el auto impugnado resolvió que la póliza de seguro contratada cumple con lo regulado en el artículo de la ley del artículo 10 de la ley de arbitraje. No estoy de acuerdo. Yo creo que la póliza no cumple. No es un formulario, no es un anexo de la póliza. Las condiciones generales no están subrayadas. Es una póliza, se debe interpretar y debe tener eso. Son condiciones imperativas. Y si no dice en la póliza que hay acuerdo arbitral o en la ley de arbitraje también dice que debe decir claramente este documento contiene un acuerdo arbitral o un compromiso arbitral, no vale ese compromiso arbitral porque no está destacado. Segundo agravio, es importante establecer que la póliza de seguro combinada de incendio contratada por la parte actora con su representada se estableció claramente en la cláusula 35 de las condiciones generales de la póliza, que el contrato de seguro contiene cláusula arbitral, condiciones generales que son parte de la póliza de seguro contratada, y al aceptar la parte actora la contratación de la póliza de seguro, aceptó esa condición del acuerdo arbitral, por lo que el juez de primera instancia... Sí, pero habría que ver la póliza, pero según entiendo yo, está en la cláusula 35 de las condiciones generales, que no forma parte de la póliza, no está identificada, no está en caracteres notorios, no dice la póliza que contiene un acuerdo arbitral. Es importante observar lo que establece el artículo 882, que en su parte conducente establece que el contrato de seguro se perfecciona. Ese no es el artículo aplicable. Porque sí, hay una aceptación, pero no hay una aceptación del acuerdo arbitral. Cuando la parte actora aceptó la contratación del seguro, aceptó las condiciones generales de la póliza, específicamente el acuerdo arbitral contenido en el seguro contratado, por lo que ahora no puede alegar que por el hecho de que no hay un acuerdo arbitral firmado por las demandantes, entonces el acuerdo arbitral no existe. Tercer agravio, como ya se dijo, debe ser con anterioridad, en la póliza de seguro combinada de incendio contratada por la parte actora, su representada estableció claramente en la cláusula 35. Dicen aquí que es en la póliza combinada de incendio. A ver si lo dice la póliza, ahí sería otro caso, ¿verdad? Que el contrato de seguro aceptó esa condición del acuerdo arbitral tal como lo establece el artículo 882 del Código de Comercio. Habría que ver si lo dice la póliza, si hay acuerdo arbitral. Si está subrayado y si está en caracteres destacados. Ahora, y tampoco dice que este póliza contiene acuerdo arbitral, hasta donde vamos, ¿verdad? Cuarto agravio, en el presente caso, las condiciones generales de la póliza combinada de incendio, claramente se observa en la cláusula 35 que cualquier controversia o conflicto entre las partes sobre la interpretación y cumplimiento debe ventilarse conforme con la ley de arbitraje. En el presente caso, la pretensión de la parte actora es que su mandante le pague en concepto de indemnización el monto indicado en el memorial de demanda. En el presente caso, la pretensión de la parte actora es que su mandante, la parte demandada, digo yo, le pague en concepto de indemnización el monto indicado en el memorial de demanda en virtud de la contratación de la póliza de seguro. No entiendo esa parte, como que hay un error. En el presente caso, la pretensión de la parte actora es que la demandada le pague. Digo yo, eso de su mandante. Nunca han hablado de un mandato, un contrato de mandato no se había mencionado antes. Yo creo que es la demandada. Quinto agravio, se desvirtúa totalmente que con el contenido de la carátula de la póliza número 900101, tal el número, que en su parte conducente establece que la compañía conviene con el asegurado sujeto a condiciones generales particulares y especiales. Como se observa, en la propia póliza de seguro contratada se expresó la existencia de las condiciones generales de la póliza. Está bien. Por lo que ahora que no venga a argumentar la parte actora que nunca recibió las condiciones generales. Si todas las asegurados en toda contratación de seguro entregan al asegurado las condiciones generales, particulares y generales según el seguro que corresponda. ¿Y eso cómo lo demuestran? Que todas las aseguradoras le entregan al asegurado. Que todas las asegurados, dice aquí,
que todas las aseguradoras, en toda contratación de seguro, entregan al asegurado las condiciones particulares y generales. Pues que me las hayan entregado no quiere decir que formen parte de la póliza. Es cierto, la póliza dice que está sujeto a condiciones generales, pero es una renuncia al juicio sumario. Tenía que estar en caracteres visibles. La ley de arbitraje dice que debía de expresarse, esta tiene un acuerdo arbitral, esta póliza tiene un acuerdo arbitral. Como el sexto agravio, como se observa en el auto apelado, el juez de primera instancia declaró con lugar la excepción de incompetencia. Por lo que, de conformidad con la parte conducente del artículo antes transcrito, el juez estaba imposibilitado de pronunciarse sobre el resto de las excepciones planteadas. Eso sí es cierto, cuando ya se declaró incompetencia con lugar, ya no se puede echar a las otras excepciones porque el juez está declarando que no tiene competencia para seguir conociendo. Hasta que quede totalmente firme el auto de fecha 11 de octubre del 2019, el cual se hizo ver en el citado auto. Séptimo agravio, como se observa con el proceso de primera instancia, especialmente, perdón, cuando el juez resuelve la excepción de incompetencia y que por impedimento legal no se pronuncia sobre el resto de excepciones, pero en cuanto a la excepción acogida queda claro que no hay cuestión dudosa, pues el artículo 1039 es clarísimo, que todas las acciones derivadas del código y que tengan lugar su aplicación se tramitarán en la vía sumaria, salvo que las partes hayan acordado expresamente que someterán sus diferencias a arbitraje, que hay una además, y dado que en la póliza contratada, otra además, existe cláusula arbitral, razón por la cual no hay cuestión dudosa en cuanto a entender ante quien deba promoverse la demanda entablada por la parte actora, por lo que no hay agravio causado. Lo que sí es cierto es la falta de definitividad, que sí procedía a irse a la casación. Pero aquí dice que no son autos definitivos los que estima la Corte ha dicho en sentencias anteriores y conforme a los tratadistas Juan Montero Aroca y Mauro Roderico Chacón Corado en su manual de Derecho Procesal Civil guatemalteco. Mauro es catedrático o fue catedrático de la universidad. Tiene su libro que se llama Manual de Derecho Procesal Civil guatemalteco y dice que parece que aquí Mauro dice que no son autos definitivos los que estiman las excepciones de incompetencia, demanda defectuosa, falta de capacidad legal y falta de personería, porque entonces lo que estamos diciendo es que no procedía casación porque no es un auto definitivo. El auto recurrido en casación no tiene el carácter definitivo. Vamos a ver qué dicen aquí. Atendiendo a la normativa y doctrina antes citada, este tribunal advierte que en el acto reclamado no existe el proceder agraviante de derechos fundamentales que le imputa al amparista, pues en este la autoridad reprochada actuó de acuerdo con la facultad legal conferida en el artículo 628 del Código Procesal Civil y Mercantil, cumpliendo con motivar las razones por las cuales consideró que el auto recurrido en casación, pero no fue recurrido en casación, no tiene el carácter de definitivo. Yo creo que aquí sí se confundieron, porque no han hablado de casación, están hablando de que lo que están es recurriendo en sentencia de primer grado por la juez 15ª, sentencia de apelación, y contra esa sentencia de segundo grado de la sala quinta se interpuso el amparo ante la Corte Suprema de Justicia, que lo declaró sin lugar, y la Corte de Constitucionalidad está revisando en amparo la apelación del amparo. O sea, aquí nadie ha hablado de casación. Para mí lo que aquí hay otra razón más. Seguros Universales dice, no, si hubieran ido a casación, pero Mauro Chacón Corado y otro tratadista y la ley dicen que no son autos definitivos, y si no es un auto definitivo que termine el proceso, no procede casación. Consideró que el auto recurrido en casación no tiene el carácter de definitivo, al estimar que el análisis jurídico de la resolución impugnada permite a esta Cámara determinar que la misma no es un auto definitivo que le ponga fin al proceso. Es decir, que no se ha decidido sobre el fondo de la controversia. Es un auto que resuelve una excepción previa cuyo propósito es depurar el proceso, porque la entidad recurrente al momento de ser notificada se encontraba en la posibilidad de plantear una nueva demanda sin los vicios que le fueron señalados en su oportunidad. No es cierto. Esa inició va a ese arbitraje. Con lo cual,
observó lo considerado en el fallo precedentemente citado en el sentido de calificar el auto recurrido en casación de naturaleza no definitiva, al no poner fin al proceso ni impedir de manera alguna la renovación del litigio, por tanto, despejando la cuestión interpretativa que deriva del concepto proceso que contiene el artículo 221 de la Constitución, labor interpretativa que es de su competencia exclusiva, de acuerdo con el artículo 203 constitucional de los tribunales ordinarios, y que no puede ser subrogada ni suplida en el amparo en la medida que esto implicara realizar la tarea de dicho juicio de valor, como lo pretende la postulante en el caso que se examine. Casi que aquí lo que están diciendo es, no, nosotros no nos metemos a conocer si ese auto procedía a casación o no. Aparentemente no es apelable en casación porque no es un auto definitivo, es un auto que le está diciendo, mire, vuelva a plantear su demanda, pero si la vuelvo a plantear ante el juzgado del juicio sumario, un juzgado de primera instancia civil, me van a decir, la vía es otra vez la arbitral. Entonces yo creo que aquí no procedía a casación. Ahora bien, ahí señalan unas sentencias en las que sustentan el criterio de que no tiene el carácter definitivo, y si no tiene carácter definitivo no procedía a la casación, o sea, sí hay definitividad y sí debiera haber procedido el amparo. Ahora bien, con el objeto de dar respuesta al asunto sometido a conocimiento de esta Corte y para verificar si la autoridad cuestionada cumplió con los parámetros para garantizar una tutela judicial efectiva, se hace necesario acotar que este tribunal en anteriores oportunidades ha afirmado que para que se garantice ese derecho, quien acude al ente jurisdiccional debe obtener solución a la controversia formulada, mediante la resolución de resoluciones que posean sustento legal, dentro de lo cual se incluye la debida fundamentación. Entonces, como que está fundamentada, la sala está diciendo ¿por qué no? Entonces está resuelto adecuadamente según la Corte de Constitucionalidad. Así, para que sobrevenga el agravio por falta de fundamentación y motivación de una decisión tomada por la autoridad, debe carecer de una debida correlación entre lo refutado y lo resuelto. En este sentido, el deber de motivar debidamente las resoluciones hablan de la Corte de Constitucionalidad y dice que la motivación razonada permite llegar. Quiero ver a dónde quieren llegar con esto. Dice que la motivación de un fallo debe permitir conocer cuáles son los hechos, motivos y normas en las que se basó el órgano que lo dictó para tomar su decisión. Como que dice, si la sala de apelaciones se explicó por qué no le daba trámite o por qué le daba trámite a la excepción de incompetencia, pues ya con eso nosotros nos quedamos tranquilos porque no nos toca a nosotros interpretar eso. La motivación de un fallo debe permitir conocer cuáles son los hechos, motivos y normas en las que se basó el órgano que lo dictó para tomar su decisión, de modo que se pueda desechar cualquier indicio de arbitrariedad, a la vez que les demuestra a las partes que éstas han sido oídas en el marco del proceso. Y debe demostrar que se han tomado en cuenta los alegatos de las partes. Lo que están diciendo aquí es, si la sala razonó y le dijo, sí, usted me está diciendo esto, pero yo no le acepto su argumento, ya con eso estamos tranquilos, ya cumplimos con motivar el fallo, está debidamente fundamentado. Yo ahí tampoco lo comparto porque si procedía conforme a la ley que este acuerdo arbitral debiera estar en esta y estas formas y no está, y me están diciendo que sí está, yo siento que ahí, aunque haya mucho fallo o hay mucha fundamentación del fallo, pues hay una ilegalidad o una arbitrariedad, como lo dicen aquí. En similar sentido se pronunció esta Corte en sentencia de 18 de septiembre de 2019. La aplicación de la debida motivación y fundamentación implica que los autos y sentencias deben contener una clara y precisa motivación de la decisión. La fundamentación legal debe sustentar los motivos de hecho y derecho en que se basa la decisión. Como que están los motivos, ya le dijeron por qué no y por qué no. Tranquilo, ya quédese tranquilo. Ya la sala resolvió. O la Corte, ¿verdad? Las precisiones conceptuales antes referidas responden a la función endoprocesal que deben cumplir todos los órganos jurisdiccionales en el entendido que los fallos que emiten deben estar revestidos de fundamento y motivación suficientes. Tal obligatoriedad en el Código Iberoamericano de Ética Judicial, ese código no es un tratado, hasta donde yo sé, ni lo conocía. ¿Me regalan un té, porfa? Que debe decirse, expresar de manera ordenada y clara razones jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión. Pero aquí sí era como cuestionable, porque tal vez lo que yo quiero decir en esta sentencia es,
Necesitamos que los tribunales, cuando resuelvan asuntos de materia mercantil, conozcan estos artículos del 669, 670, la de la imperatividad y las normas de interpretación de los contratos. Para mí que aquí sí hay una violación de la ley, en el sentido de que le dieron validez a un acuerdo arbitral que no estaba en la póliza, no estaba un anexo que dijera este documento forma parte de la póliza tal, no está en caracteres, hasta donde yo sé, no está en caracteres notables, sino dice, esta póliza se rige por las condiciones generales, pero no está claramente establecido que en las condiciones generales dice que hay un acuerdo arbitral. Esta Corte advierte del estudio de las constancias procesales y de la jurisprudencia y doctrina que la autoridad cuestionada, que es la Sala de Apelaciones, motivó debidamente su decisión y abordó cada uno de los agravios expuestos en la apelación, dando respuesta a todos de forma concreta y precisa, haciendo sus razonamientos propios con base en las constancias procesales. Y que dice que la argumentación de las postulantes tiende a la revisión del fondo del asunto, ya que de la simple lectura de los mismos se advierte que estos guardan similitud con los formulados en la apelación interpuesta. A guisa de ejemplo, si son los mismos argumentos. A guisa de ejemplo, dice, están como tratando de que en justicia constitucional se conozcan argumentos que debieron haberse planteado en la justicia ordinaria. Sí, pero en la justicia ordinaria lo fundamentaron y no lo entendieron o no lo quisieron aplicar o violaron las normas de la póliza, el anexo, la de caracteres notables, que haya un acuerdo expreso, como dice la ley de arbitraje en el artículo 10, y que se destaque, y que diga que contiene aquí dice, como se observa en la propia póliza de seguro contratada, se expresó la existencia de las condiciones generales, otra vez, de la póliza de seguro combinada de incendio, por lo cual ahora que no vengan a argumentar la parte actora que nunca recibió las condiciones generales, si todos los asegurados SIC, en toda contratación de seguro, entregan al asegurado las condiciones particulares y generales según el seguro que corresponda. Con ello se puede apreciar que la autoridad increpada les indicó a los postulantes la forma en que determinó el documento en el que se acordó el acuerdo de arbitraje y que no era procedente lo indicado en cuanto a la inexistencia de documento en la que pactara el arbitraje. Aunque existieran esas condiciones generales, no están incorporadas a la póliza, no señala claramente la póliza, conforme a la ley del artículo 10 de la ley de arbitraje, que esa póliza contiene un acuerdo arbitral. Yo hubiera votado en forma distinta este amparo. Yo sí lo hubiera concedido. Aquí vuelven al 671 y 672. Los contratos elaborados mediante formularios deben interpretarse en caso de duda en el sentido menos favorable para quien los preparó. Y que no obstante Seguros Universales pretende imponer una cláusula arbitral, la sala reprochada afirmó, como se observa en el proceso de primera instancia, especialmente cuando el juez resuelve la excepción de incompetencia, no se pronuncia sobre el resto de excepciones, pero en cuanto a la excepción acogida queda claro que no hay cuestión dudosa, dice la sala. Pues el artículo 1039 es clarísimo que todas las acciones derivadas del Código de Comercio se retramitarán en la vía sumaria, salvo que las partes hayan acordado expresamente que someterán sus diferencias a arbitraje. Y dado que en la póliza contratada existe cláusula arbitral, razón por la cual no hay cuestión dudosa en cuanto a entender. Ahora, si lo dice la póliza, y si lo dice destacado, y si lo dice que a esta póliza contiene acuerdo arbitral, yo no tengo ninguna discusión. Había acuerdo arbitral. Si no lo dice la póliza, sino que lo refiere a las condiciones generales, si no se destaca en la póliza que las contiene acuerdo arbitral, si no está en caracteres destacados, la póliza se tiene que interpretar en el sentido menos favorable para quien lo preparó, porque se tendrán por no puestas. ¿Se recuerda? De igual manera, con relación a lo expresado por las amparistas respecto a que no existe un documento firmado por las partes, ni intercambio de cartas, telex, telegramas, telefax u otro medio de comunicación, que hayan dejado constancia del acuerdo, la autoridad denunciada estimó que es importante establecer que la póliza de seguro combinada de incendio se estableció claramente en la cláusula 35 de las condiciones generales de la póliza que el contrato de seguro contiene cláusula arbitral. Condiciones generales que son parte de la póliza de seguro. Y al aceptar la parte actora la contratación de la póliza de seguro, aceptó estas condiciones del acuerdo arbitral, por lo que el juez 15º no ha causado agravio a la parte actora. En relación a lo anterior es importante observar lo que establece el artículo 882. El contrato de seguro se perfecciona, es que no tiene nada que ver que sea un contrato consensual, a que en la póliza diga que hay...
porque quien acepta la contratación es la aseguradora. Yo hago las solicitudes, aquí hay un poco de desconocimiento de la Corte de Constitucionalidad o de la ponente. Si yo pido el seguro y me lo contestan, ahí hay póliza de seguro. Y yo cuando lo pedí, nunca pedí que quería acuerdo arbitral. Estoy de acuerdo, María Mercedes. La ley establece que el acuerdo arbitral debe ser aceptado expresamente. Luego no puede contenerse en condiciones generales en las que la aceptación es por lo menos cuestionable. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y como es cuestionable, es un punto dudoso de derecho o una interpretación dudosa de esa póliza famosa que no tiene las condiciones, no dice que esa forman parte de la póliza, se tienen por no puestas y en caso de duda, en la forma menos favorable para quien preparó el formulario o la póliza. Ahora bien, con relación al agravio por el que señalan los amparistas que la póliza de seguro contratado carece de la incorporación de caracteres destacados de la advertencia relativa de acuerdo de arbitraje, tal como lo establece el artículo 10 de la ley de arbitraje, se puede advertir de igual manera que la autoridad reprochada hizo el análisis en el cual argumentó las condiciones generales de la póliza no son anexos y endosos, que es lo que se refiere al artículo 887 del Código de Comercio de Guatemala, citado por la parte apelante, por lo que las condiciones generales de la póliza no es obligatorio mencionar el número de la póliza. Tampoco estoy de acuerdo. Todo lo que sea condiciones generales, vaya en la póliza. Si no, vaya a ver mis condiciones generales que tengo en mi página web o lo que fuera. No, tiene que estar en la póliza. Son contratos mediante formularios y mediante pólizas. Estoy renunciando al derecho del juicio sumario a cambio del derecho al juicio arbitral. O sea, me estoy vedando la posibilidad de acudir a un juicio sumario. Vamos a ver. Asimismo, el tribunal puede constatar en las constancias procesales que el documento que contiene las condiciones generales de la póliza de seguro combinado de incendio, la cual fue diligenciado como prueba en la vía ordinaria, reverso del folio 194 de la pieza de antecedentes proveniente del juzgado 15º de primera instancia civil del departamento de Guatemala, se observa que en la parte superior del documento sí se incorporó la advertencia del acuerdo de arbitraje, en donde se lee, puede leer, ese contrato incluye un acuerdo de arbitraje, constando la advertencia en forma clara y precisa con caracteres destacados con negrillas, por lo que se aprecia que los trazos de las mismas son más gruesos en relación a las del texto normal, acentuándolos de esta forma, y como lo afirmó la autoridad reprochada, estas forman parte integral de la póliza. Pero no son anexos ni adendums, son condiciones generales, es otro documento que no prueban que se le entregó a la parte actora. Ello permite establecer que no se generó el agravio que resienten las postulantes en cuanto a que no se toma en cuenta la omisión de este requisito, pues se determinar que la autoridad denunciada se pronunció con respecto a tal alegato al dictar el fallo reclamado y en esta decisión es congruente con el contenido de las constancias procesales como puede observarse previamente. Sí, pero el punto de derecho es que no forman parte de la póliza. Con sustento en el contenido de los párrafos precedentes puede concluirse que la decisión de no... Y nunca aprobaron que les habían entregado las condiciones generales. Que no acogerse a la apelación interpuesta contra la resolución que declaró con lugar una excepción previa de incompetencia fue emitida conforme a derecho, dice la Corte de Constitucionalidad, y de conformidad con las facultades de la Constitución Política y las leyes que le otorgan a la autoridad reprochada, Sala de Apelaciones. Esto al establecerse que la autoridad denunciada al dictar el auto reclamado emitió su decisión de manera fundamentada en las constancias procesales y al ordenamiento jurídico, así como también indicó de manera clara los motivos por los cuales estimó que la resolución de primer grado era correcta y debía confirmar, sin que sea cierto lo indicado por las postulantes en cuanto a que se limitó a transcribir los argumentos de la entidad demandada, puesto que del análisis realizado se denota que hubo un razonamiento propio del tribunal objetado para emitir su decisión. Por lo tanto, se determina que la emisión del acto reclamado no causó los agravios en la esfera jurídica de los derechos de las accionantes, como fue denunciado ante la jurisdicción constitucional. Lo anterior al estimarse que no es dable que por medio del amparo se revise el criterio lógico valorativo de la autoridad reprochada en casos como el que ahora se realiza, ya que la jurisdicción constitucional no constituye una instancia adicional de los tribunales ordinarios y su función se limita a establecer la existencia de violaciones a derechos fundamentales. Yo creo que aquí sí falló la Corte en que no le están respetando su derecho a la tutela judicial efectiva, su derecho su derecho al derecho de acción, al derecho de promover ante los tribunales. Porque todavía en caso de duda, pues si esas son condiciones generales, que no le probaron que se habían incorporado a la póliza, entonces no tienen aplicación.
Porque dice el 882, otra vez, perdón, el 888, perdón, el 887, los anexos y endosos deben indicar la identidad precisa de la póliza a la cual correspondan y las renovaciones, además del periodo de ampliación de la vigencia del contrato original. Entonces, la póliza, el asegurador estará obligado a entregar al asegurado una póliza que deberá contener. Y la póliza debe contener las condiciones generales y demás cláusulas estipuladas entre las partes en el artículo 8. Y la póliza no lo contiene. No lo contiene la póliza ni lo contiene un anexo. Sí, la clase la estoy dando para las dos secciones porque ya son las 7:15. Entonces, por favor, como me extendí un poquito, les ruego que la vean las dos secciones. Salió muy bonita la clase, por cierto. Ojalá que hayan leído la sentencia. Y si no, pues la pueden leer ahora. Los motivos señalados ponen de manifiesto la notoria improcedencia del amparo porque la protección constitucional debe denegarse. Al haber resuelto en igual sentido el Tribunal de Amparo de primer grado, la Corte Suprema de Justicia procede a confirmar la sentencia apelada. Por tanto, integran el tribunal con un magistrado suplente. Por inhibitoria de un abogado Vázquez Pimentel, entra la licenciada Claudia Paniagua. Y sin lugar al recurso de apelación interpuesto por las entidades apelantes, que es Clarotex y otras, contra la sentencia de 8 de junio de 2021 de la Corte Suprema de Justicia. Y ahí se terminó la cuestión. No estoy de acuerdo con el fallo. Yo creo que yo hubiera razonado mi voto diciendo, señores, que están dando una interpretación extensiva o le están violando las normas. El juez, el juez y la sala otorgaron la procedencia del recurso de incompetencia porque supuestamente hay un acuerdo arbitral. Para mí que ese acuerdo arbitral no se sustenta porque no está en la póliza. La póliza debe contener las condiciones generales, no pueden estar en un documento anexo que yo no sé si se lo entregaron o no se lo entregaron. No está probado que se lo hayan entregado, hasta donde yo sé. Y para mí que la base era el 887. Porque ahí, por ejemplo, dicen, nunca hicieron un razonamiento de esto que dice que debe tener las condiciones generales y demás cláusulas estipuladas entre las partes. Ahora, si en la propia póliza dice que hay acuerdo arbitral y está destacado, retracto lo dicho. Pero me da la impresión de que no está en la póliza, sino que dijeron, no, esto no es un anexo que debe llevar el número, sino que ahí están las condiciones generales y la póliza refiere a las condiciones generales. No es lo que dice el 887, dice la póliza deberá contener, está obligado a entregar al asegurado una póliza que deberá contener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, las condiciones generales y demás cláusulas estipuladas entre las partes. Entonces, para mí que resolviendo conforme a derecho, sí se debe haber otorgado el amparo, es decir, procede el juicio sumario, porque no hay un acuerdo válido, arbitral, que renuncie las partes, que demuestre que el actor, que es el asegurado, recibió una póliza en donde, como anexo o en caracteres destacados, o que haga constar claramente que contiene un acuerdo arbitral por el cual se renunció al derecho al juicio sumario. Entonces, si esta clase les gustó, a mí me gustó. Espero que ver si no hay otra preguntita. Sí, Carla Orellana, la clase es para las dos secciones porque se me pasó un poquito la mano. Gracias, María Mercedes, como siempre, sus aportes muy valiosos. ¿De qué temas va a examinar para el examen final? Va a entrar todo lo que hemos visto, especialmente contrato de seguro, por supuesto. Todo lo que desde que vimos desde el segundo parcial hasta ahorita y hasta que terminemos las clases. La cuestión es demostrar dicha aceptación. Tenían que haber demostrado que los actores, los asegurados, habían estado recibiendo la póliza en las condiciones generales, incluidas en la póliza, no en otro documento que no sabemos si se lo entregaron o no, en un folleto que no tiene identificación de la póliza, no forma parte de la póliza, están ellos renunciando en caracteres legibles, en caracteres destacados y demás. Y en caso de duda, esta póliza debió haber sido interpretada de la manera menos favorable para quien la preparó. ¿Quién la preparó? Quien tenía la obligación de ser muy claro y muy preciso y decir, es en caso de controversia, arbitraje, eso era la obligación de la aseguradora. Porque tenemos que resolver conforme a los criterios mercantiles. En algunos países hay tribunales civiles y tribunales mercantiles. Precisamente para que tengan esa visión y esa
digamos, que se apliquen los principios procesales, los principios de buena fe, verdad sabida y buena fe guardada que deben inspirar las normas y principios mercantiles. Y cómo se deben interpretar los contratos, que como sabemos son antiformalistas, pero necesitan respetar ciertos principios, que son los que están 669, 670, 671, 672, que son los que le habíamos dicho. Entiendo que en este caso debe haber una aceptación expresa por ambas partes y el adendum debiera estar aceptado, por lo menos incorporado en la póliza o transcrita las condiciones generales dentro de la póliza, como dice. Este contrato incluye un acuerdo de arbitraje. La póliza que contiene el contrato debiera decir este contrato contenido en la póliza, este contrato de seguro contiene un acuerdo de arbitraje. Muchas gracias. Esa agregación que le hacen a las pólizas son ilegales. Lo que, digamos, yo considero que tal vez no llega a la ilegalidad, pero no forma parte de la póliza, ese formulario o ese folleto de condiciones generales, porque el artículo 887 dice que deben estar las condiciones generales dentro de la póliza. Y las renuncias y los caracteres destacados cuando hay un acuerdo de arbitraje, renuncia. Noche. Muy feliz noche, creo que se está queriendo terminar la clase y yo estoy listo para terminarla también. Les agradezco mucho su atención, me encantó la clase, espero que a ustedes también les haya gustado y nos vemos el próximo martes. Ya el martes tienen examen, entonces la clase va a ser hasta el día jueves, ¿qué será? El próximo jueves, 15, 16 me parece, 15, 17 creo que es la próxima clase. Feliz noche a todos.